Dramática alerta de la OMS por el crecimiento acelerado de los problemas de salud mental. Según la OMS, más de 1.000 millones son las personas de todas las edades que conviven con un trastorno. Eh, Sorprende el porcentaje, ¿no? Según la OMS, el 13% de la población mundial padece de trastornos mentales, de distinto tipo, de distinto calibre, ¿no? Por allí uno se entera un desastre. Sí, mató a toda la familia, Sí. agredió a sus compañeros de trabajo, golpeó, se autolesionó, y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, y quedás perplejo, y después, cuando entras a bucear en el entorno, era alguien que venía luchando, y su familia también, para recuperar esa persona por distintos problemas. Mentales, ¿no? Mentales. Está el doctor Carlos Morra, director del Sanatorio Morra en línea. Además, ha hecho un posgrado de la carrera de psiquiatría en la Universidad Nacional de Córdoba, una autoría en la materia. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, PTT. La verdad, lo que estaba presentando es tal cual uno lo está viendo a nivel internacional, digamos, la frecuencia de las enfermedades mentales. Bueno, un poco ha crecido quizás también porque ha mejorado la capacidad que tenemos de diagnosticar y la forma de establecer, y ha perdido un poco el miedo la gente a concurrir a asistirse por enfermedades mentales, ¿no? Eso también es un factor que en la estadística hace crecer los números. Bueno, y por allí la gente tiene menos prejuicio de decir, y se admite como algo normal, voy al psicólogo. Ya si voy al psiquiatra, es como que a algunos le cuesta decir, a mí me atiende un psiquiatra, ¿no? Sí, sí, ¿Por un qué poco será? el, el rol nuestro, porque ha quedado mucho esta idea del psiquiatra atendiendo a pacientes muy severos, pero la verdad que la mayoría de las consultas generalmente son asociadas a ansiedad, depresión o problemas con abuso de sustancias. Pero es importante concurrir al psiquiatra porque el 100% de los síntomas mentales pueden deberse a causas médicas. Entonces, desde un problema como un problema de tiroides o inclusive una diabetes o alguna enfermedad neurológica, puede simular todas las enfermedades mentales. Entonces es muy importante descartar que no sea una enfermedad médica antes de por ahí embarcarse en un tratamiento prolongado de su posible enfermedad, ¿no? Qué interesante. O sea que un cuadro agudo de diabetes puede generar un trastorno mental o desencadenar un Exactamente. episodio mental. Generalmente producen lo que se llaman síndromes confusionales, que la persona se desorienta o puede tener, digamos, un lenguaje incoherente, una cosa que llama la atención, y cuando nosotros muchas veces, cuando recibimos pacientes agudos, debemos referirlos a instituciones de tipo clínica, como las grandes clínicas, digamos, de Córdoba, para poder hacer el tratamiento, porque se trata de enfermedades más de tipo médica, ¿no? ¿Cómo juegan y qué rol tienen, por ejemplo, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos? Bien, la depresión hoy es la primera causa a nivel mundial de discapacidad. O sea, está por encima de la enfermedad de Alzheimer y de muchas enfermedades médicas, incluyendo la diabetes. Entonces imagínense el impacto que tiene a nivel mundial. Los números que están dados ahí son prevalencia en corte, pero la depresión uno tiene un riesgo del 20%, es decir, 2 de cada 10 personas a lo largo de su vida van a tener un episodio depresivo o un trastorno depresivo, ¿no? Entonces realmente es una incidencia muy grande y tiene mucho impacto a nivel funcional, porque las personas empiezan a no poder trabajar, empiezan a tener problemas económicos o en sus relaciones inclusive a nivel familiar, a causa de la depresión. Entonces realmente es un problema que hay que abordarlo mucho desde la salud pública. Y los trastornos de ansiedad son más frecuentes aún, pero se adaptan mucho mejor
a los requerimientos sociales, entonces no generan tanta discapacidad, pero a nivel, digamos, de por vida, uno tiene el 30% de riesgo, es decir, 3 de cada 10 personas tienen trastornos de ansiedad, o sea, bastante frecuente, ¿no? Son patologías, enfermedades, digamos, frecuentes en la población, y la gente por ahí, al ser tan frecuente, tiene dificultad de identificar los trastornos de Claro. ansiedad y no consulta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de depresión, o cuando alguien califica a una persona, cuando un médico, un profesional, cuando ustedes califican a alguien con un trastorno depresivo, no es que alguien tenga un bajón temporal, porque todos en algún momento nos bajoneamos por algo. Exactamente. Hay, digamos, muchas formas de tristeza, digamos, que son normales, digamos, por ejemplo, en un duelo, al poco tiempo de una pérdida, o que o sea, uno lo despiden, también es normal que uno esté triste, pero la depresión es como mucho más severo el cuadro que la tristeza, y suele tener ciertas características, es decir, dura la mayor parte del día, y dura casi todos los días de la semana o la mayor parte de los días. Empiezan a experimentar dificultad para sentir placer por las cosas que habitualmente le daba placer, o empiezan a notar pérdida de interés por las cosas que habitualmente le interesaban. ¿Es la Y pérdida de aparte la empiezan, voluntad, doctor? una de los síntomas que puede pasar, y particularmente, yo siempre digo que hay dos formas de depresión. Una que siente que la persona como que le sacaran la energía, las ganas, la voluntad, Sí. y otra que uno anda nervioso, intranquilo, sin hacer mucho, está triste, pero está inquieto, no lo lleva a la cama, sino que lo lleva a estar dando vueltas por la casa, pero también triste, ¿no? En ese ámbito de los trastornos de depresión, ¿se incluyen quienes tienen tendencia suicida? ¿O quien tiene tendencia suicida en general atraviesa un trastorno depresivo? Hay una estadística que dice que la mayoría de los intentos suicidas, o que las personas con gran ideación suicida tienen algún elemento de tristeza en su componente, pero no, la depresión no es la causa más frecuente, o sea, es la causa más frecuente porque tiene gran número de personas que sufren depresión, pero a nivel porcentual hay muchas enfermedades, como por ejemplo el trastorno bipolar o la esquizofrenia, que tienen más índice de intentos suicidas que los depresivos. Entonces es más riesgoso el diagnóstico en cuanto a los intentos, pero es más frecuente ver en cuadros depresivos porque son 20 veces más frecuentes. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Eduardo Andere lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va, Eduardo? ¿Sigue siendo importante modificar la ley de salud mental en la Argentina con todo este panorama? Sí, yo creo que particularmente en algunos de estos cuadros es muy importante, sobre todo en el tema de abuso de sustancias, porque es donde realmente más interviene el no deseo de tratarse, y con cuadros realmente importantes o severos, pero también en todos estos cuadros, como bueno, el caso de la esquizofrenia o el trastorno bipolar, en algún momento puede hacer falta una intervención por una crisis, y realmente en esos momentos donde se nota las falencias de la ley de salud mental. Doctor, ¿hay una diferencia entre los problemas de salud mental entre un hombre y una mujer? ¿Hay distintas características? Le pregunto por el hombre y la mujer, y le pregunto por edades o por segmentos. Sí, la verdad que hay cambios a nivel varón y mujer, pero depende de las enfermedades y de las edades. Es decir, nosotros, por ejemplo, en los cuadros depresivos digamos, es más frecuente en mujeres de edad joven que en varones. Después se cambia a lo largo de la vida el riesgo, y se va modificando de acuerdo a la edad, y en edad avanzada también llegan a aparecerse, pero siempre hay un poquito más de riesgo en varones que en mujeres. Entonces hay como una oscilación en cuanto a la frecuencia. Hay algunos trastornos que obviamente son
preponderantes en mujeres, porque tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de tipo hormonales, como las depresiones posparto o los trastornos posparto, digamos que esos dependen obviamente de haber sido madre, pero en general muchas situaciones como estrés postraumático o cuadros psicóticos tienen un poco más de prevalencia en varones que en mujeres. Doctor, con su experiencia, la condición, vea lo que le voy a preguntar, la condición social, económica de una persona, ¿también define cuadros o marca una diferencia? ¿O esto es transversal Sí, y le afecta a todos por igual y con las mismas características? sí, podríamos decir que sí, porque las enfermedades mentales tienen una estructura que se llama multicausal, que significa que una persona que tiene una enfermedad, o sea, que tiene una enfermedad suele tener una base que puede variar de acuerdo a la enfermedad, más o menos genética, y enfermedades que tienen mucha carga genética, otros que no, casi nada. Después tiene que ver con lo social y las herramientas psicológicas que tenga la persona para adaptarse a las situaciones. Entonces depende de lo personal, de lo social y de lo genético o de lo biológico. Entonces, cuando uno hace crecer mucho el estrés social y la persona tiene baja capacidad para afrontar problemas, ya sean problemas económicos como problemas sociales, eso hace obviamente que un grupo de enfermedades crezca y también la incidencia del acceso, digamos, que es más fácil acceder en esas situaciones a las drogas que al tratamiento ordenado y tratamiento médico, digamos. Entonces la persona es muy común que caiga en abuso de sustancias. Me estaba explicando un especialista recién que las discapacidades como consecuencia de estas patologías generan otro problema, ¿no? Exactamente. Yo generalmente ya hablo que hay una relación en dos vías de las enfermedades mentales con la parte, digamos, biológica o el organismo, y una vez que se generó la discapacidad a su vez empeora la situación de la salud mental. Entonces hay como una retroalimentación que se hacen entre las dos enfermedades, en las dos condiciones, que termina conduciendo siempre a temas más severos Bueno, o más graves, ¿no? las familias que tienen a alguien con un problema mental padecen horrores y los que tienen a un ser querido con adicciones también, porque eso arrastra, termina arrastrando y a veces destruyendo a toda una familia. Cada vez se ven más cuadros. ¿Cuáles son las edades? Lo que me dicen es que no solo aparecen adolescentes con problemas de adicciones o gente joven, sino que inclusive gente de más de 50 años arrastra problemas severos de adicciones. Sí, nosotros estamos teniendo realmente una demanda altísima en el sanatorio, digamos, lo estamos viendo, lo que se está viendo en la sociedad, y realmente nos ha incrementado muchísimo el número de pacientes internados con problemas de adicciones. Y lo más interesante también, que no tiene que ver solamente con las adicciones, sino que tiene que ver con un efecto que vimos post pandemia, no por la pandemia, por el estrés, sino Sí. que mucha gente, al estar encerrado en su casa con su familia, empezaron a darse cuenta de algunos elementos que antes no se daban cuenta, y ha crecido desde la pandemia muchísimo la demanda de pacientes infantos juveniles, de niños. Entonces, niños y adolescentes es donde más hemos visto un incremento de la demanda, al punto de que hemos tenido que generar, eh, digamos, contactos con universidad, bueno, en este caso la Universidad Católica, para tratar de desarrollar programas de formación de psiquiatras infantos juveniles para poder dar cuenta con la demanda que está pasando ahora en la sociedad, ¿no? Doctor, muy interesante la charla, da para mucho más, la vamos a continuar. Le mando un abrazo. Un gran abrazo, Petete, muchas gracias
realmente por difundir estos temas, porque realmente son muy importantes para la sociedad. Gracias, Muchísimas doctor. Gracias. Bueno, el Hasta 13... Adiós, doctor, adiós. El 13% de la población mundial tiene trastornos. La desesperación que implica para el entorno y para la familia. Cuando hay alguien que cayó con adicciones,